Cornucopia o el arte de contar. Guión y dirección, Coral Pastor. Cornucopia, un imprescindible viaje a través de nuestro imaginario. Aunque habitualmente, para desquitarnos, decimos que la felicidad es una palabra hueca, lejos de esos manuales de autoayuda, esos de leer, usar y tirar, en ocasiones sentimos, estoy segura, la necesidad de mirarnos en el espejo existencialista. Quizá el crecimiento desmesurado de un mundo basado en la economía, en la competitividad y el beneficio, ¿te suena? Quizá nos ha provocado un distanciamiento, y yo diría más, una ruptura con un escenario que ahora buscamos. Es el lugar primordial para la especie humana y a donde pretende acercarnos este espacio, el imaginario. El imaginario o es el lugar donde reside la materia que alimenta nuestros impulsos, nuestro conocimiento, nuestras emociones, esa naturaleza de orden simbólico, ese gran mapa donde tantas veces nos hemos abandonado y paradójicamente ese instrumento que nos conecta con lo más profundo de nuestra psique. Es en realidad ese archivo donde almacenamos lo que yo llamo nuestros PDFs, los PDFs de nuestra propia biografía y todo cuanto el sistema, nuestro sistema operativo personal, ya traía almacenado. Entremos ya en ese espacio donde guardamos intactas las míticas sombras de la caverna de Platón, donde conservamos en carpetas sin fecha, porque recuerda que el tiempo aquí no siempre mide en un reloj. En este espacio no existe el Cronos, sino el Kairos. En este lugar donde también están presentes los arquetipos que Jung reinterpretó o esas maravillosas metáforas que a través de los cuentos, ya en nuestra infancia, abrían el telón para que nos encontrásemos de cara con el miedo, la resistencia, o la codicia, o la envidia, la autoridad, el héroe o el villano. ¿Te viene a la memoria alguno de esos cuentos? En realidad, estas historias, traídas a través de la tradición oral, representan todo cuanto vamos a encontrar a lo largo de nuestra existencia. Te doy la bienvenida desde este estudio en el bosque de los árboles azules. Vamos a viajar y a sentir el efecto que provoca la palabra en todas sus manifestaciones. ¿Has disfrutado alguna vez de escuchar consciente la palabra? Vamos a conectar con retazos de la mitología, leyendas, ritos, cuentos, canciones y también relatos contemporáneos. Y por supuesto, vamos a detenernos en la oratoria, en esa gran caja de herramientas que nos ayudará a contar, a narrar y a hablar en público. Hoy recuperamos en nuestra memoria
a una escritora y contadora de fantasías que tú vas a ir desvelando. Presentaremos también un tema del músico y compositor Andy Burnett, que vendrá a visitarnos a este espacio para desgranar una a una las creaciones de su último trabajo. Y para quienes alguna vez os hayáis preguntado qué aporta un cuento en un despacho de abogados, pues bien, dos grandes profesionales, Miriam Díez y Alberto Díez, nos lo van a desvelar. El cuento como instrumento en la gestión del conflicto, en la mediación y mucho más, hoy en Cornucopia. Hoy traemos a la memoria a una mujer, a una escritora, y para hablar de ella, pues yo elijo como fondo sonoro el silencio. Esta mujer poeta, aunque yo me quedo con poetisa, la única diferencia que establece la Real Academia de la Lengua es de género, pero entre mujer, poeta, me quedo con eso, poetisa. Esta escritora de historias fantásticas que, no sé por qué, siempre la imaginé contando sus propios cuentos en una vieja mecedora. Ya sabes, esas de mimbre, esas que chirrían en su balanceo mientras acompañan el ritmo con sus palabras. Su voz tiene un sello inconfundible. ¿Vas sabiendo ya de quién se trata? Cuando escuches, no habrá dudas. Nació en Madrid, en el barrio de Lavapiés, en 1917, y murió en 1988, a los 80 años. Dicen que de niña tenía un ingenio especial, un ingenio y muy mal genio, pero un ingenio, una gracia, es como para sisar, decían, para sacarle a su madre unas monedas y salir al vuelo a comprar helados y tebeos. Y como se expresa en su antología, esta gran mujer, faro que ilumina la noche cerrada, nos habla de la guerra, habla en sus cuentos y poemas de soledad, de la existencia, mezcla en su probeta palabras para la ecología, el amor libre, pacifismo, siempre con su pincelada naif y surrealista. Esta pista ya va siendo definitiva. Creo que tenemos de ella una imagen de intransigencia. Pero bueno, yo creo que es importante no juzgar, ¿no? Ese ejercicio que, bueno, frecuentemente realizamos y en el que completamos todo aquello que no sabemos, toda información de la que carecemos, parece que la completamos con nuestros miedos y nuestros prejuicios. Pero eso, fuera de ese juicio, he seleccionado un breve corte y vamos a escucharla ya en una breve entrevista. Esta contadora de historias a la que me refiero, a la que se ha considerado implacable, ruda, pero yo diría que siempre nos ha dejado ver su corazón de algodón. Poesía para andar por casa y para andar por el mundo. Siempre el humor, ¿no? Ah, sí, el humor nos salva, porque un poeta triste es un triste poeta. Y aunque parezca mentira, en el amor tiene que haber humor. Y en el humor, amor. Es que no sé cómo se puede vivir sin amor. No sé. Y amor, si no lo puedo explicar en 5 minutos ni en 5 siglos. Todo es algo increíble, no hay palabras, el poeta se queda mudo para escribir el amor. Hay que vivirlo. Yo cuando estoy enamorada no escribo, lo vivo. Gloria Fuertes, a quien se le ha presentado siempre como alguien que hacía y hará poesía para los más pequeños, como si eso fuera un arte menor, y seguro que en gran parte la hemos leído en nuestra edad adulta. Ella misma cuenta que a los 12 años ya de una manera decidida escribía. Y ya olvidada también la guerra civil, comenzó a trabajar como archivera y bibliotecaria
Y es ahí en esa época cuando obtiene una beca que la llevará a Pensilvania en Estados Unidos, en donde impartió clases de literatura española y mucho, mucho más. Sus palabras están creadas para sonar, para materializarse en nuestra imaginación con su propia voz. Por eso vamos a escuchar a Gloria Fuertes en su poema La vaca llorona. La vaca está triste, muge lastimera, ni duerme, ni bebe, ni pasta en la hierba. La vaca está triste porque a su chotito se lo han llevado los carniceros al mercado. Está tan delgada la vaca de Elena que en vez de dar leche, da pena. Debo confesar que tras escuchar este cuento poema, me ha invadido, si cabe más, el espíritu vegetariano. Pobre vaca. Pero bueno, tranquilidad, que por el momento no abriré ese debate. Después de este acercamiento a Gloria Fuertes, me queda la impresión de que la gran poetisa vivía en ese mundo que ella misma había creado con sus palabras, en ese lugar alejada de normas, reglas, convenciones y prejuicios. En ese espacio en el que convivían nubes con fantasmas, árboles con vacas, en un mundo libre de conservantes y aditivos. Gloria Fuertes seguirá formando parte de Cornucopia en sucesivos espacios, porque su obra, al igual que ella misma se ha referido al amor, su obra no se podría contar ni siquiera en 5 siglos. Me gusta atravesar el bosque al atardecer, incluso cuando hace viento, cuando se tiñe de azul, de ese azul de la noche americana, ese azul donde el maestro François Truffaut nos hace sentir que todo cuanto seamos capaces de soñar, existe. Y caminando bajo esta luz, suena una música que te va a afinar los sentidos. Es El exiliado, tema del músico y compositor Andy Burnett.
Pero qué capacidad de bilocación tengo. Fijaos, ¿ahora dónde estoy? No, gracias. Sin azúcar. Aunque la entrevista como género literario me interesa y quizás sea de las facetas que más he transitado, prefiero la conversación. Y por supuesto, la conversación en torno a un café. Por cierto, que el café es un gran componente literario. Durante 2 años presentaba en televisión Café con Coral, donde me veía en muchas ocasiones obligada a simular que bebía un café. Y fijaos que aparecía un plano con una cafetera humeante, llenaban mi taza y yo hasta entonces mi bebida era el té. En este momento, con café y en este espacio, se va a suceder una conversación con la que estoy segura vamos a descubrir el escenario de algo muy interesante. Vamos a aprender y a disfrutar. Fijaos la palabra como instrumento para mediar en la gestión y en la resolución de conflictos. ¿Alguna vez has participado en alguna de estas experiencias? Es posible que lejos de llegar a un juicio, una o un abogado pueda utilizar la palabra, el cuento, como instrumento en la mediación. Me parece un tema tan relevante que lo siguiente era contar con profesionales. Ellos pueden compartir su solvente experiencia y les he encontrado. Son Miriam Díez Beza, licenciada en Derecho, máster PNL, experta en Mindfulness y narradora oral. Y Alberto Díez, abogado y especialista en Derecho de Familia, que ejerce como mediador. Bueno, pues estoy encantada de compartir este espacio con vosotros, Miriam y Alberto, y disfrutar del café que ya quienes nos escuchan van a disfrutar con vuestra experiencia. Por cierto, aquí no hay pactos ni nada, ni preguntas enlatadas. Dais fe de ello, ¿no? Totalmente. Bueno, Alberto, pues desde esa tesitura, lo siento, Alberto a quemarropa, ¿cómo presentarías a Miriam? ¿Añadirías algo? A Miriam la presentaría como una persona que es una gran cuentoterapeuta, que utiliza muchísimo el cuento y que a mí, desde luego, aparte de ser mi hermana, me ayuda muchísimo para las mediaciones que hago, porque siempre recurro a ella para tratar algunos temas que me pueden resultar interesantes. Siempre digo, ay Miriam, seguro que tú conoces algún cuento para tratar este tema o esta parte de los sentimientos o esta parte del conflicto que quiero solucionar con las personas implicadas, con tal, y ella siempre me ayuda, me recomienda y bueno, para mí es una maravilla. Pues Miriam, después de esta presentación, aparte de invitarle a un café, ¿añadirías tú algo a la presentación de Alberto? Es una persona que además esto de hacia quemarropa y que no tenga nada controlado le resulta a él conflictivo. Pero la verdad es que yo creo que es un gran abogado, pero es mejor todavía mediador, porque tiene una parte potente que es a través del derecho, pues que le hace ser como más duro, y luego la mediación, el cuento, toda esta parte más emocional que le hace el tener esa capacidad de entender a los demás. Jolín, pues yo quiero unos hermanos como vosotros. Vamos, ¿qué se pretende con la mediación? Pues mira, la mediación fíjate que a mí me gusta definirlo de una manera un tanto curiosa, que quizás es una terapia del conflicto. O sea, cuando hacemos mediación no hacemos terapia con las partes, para eso hay otro tipo de profesionales, lógicamente, psicólogos, psiquiatras, pero sí que hacemos una terapia del conflicto. Y principalmente una de las cosas fundamentales que se pretende con la mediación es que la parte empatice, las partes empaticen, las partes aprendan a comunicarse
o bien que esa comunicación que ya tienen muy deteriorada y que por lo tanto hace que vaya escalando ese conflicto constantemente, aunque lo intenten incluso hablar, intenten solucionarlo, con esa forma de comunicación que tienen defectuosa, pues es muy difícil. Y entonces lo que hacemos en mediación es ayudarles a simplemente a darles herramientas para que se puedan enfrentar a su propio conflicto y vayan encontrando ellos las soluciones. Es decir, sus propias soluciones. Nosotros en mediación nunca imponemos ningún tipo de solución y nunca damos las soluciones. O sea, nunca. Lo que hacemos es que las partes vayan descubriendo que se pueden comunicar de otra manera, vayan descubriendo que pueden ser creativos en sus posibles soluciones, que puedan entender lo que está diciendo la otra parte o las otras partes, ¿vale? Y finalmente que tengan las herramientas suficientes para resolver esa situación. Es decir, en mediación lo interesante no es dar la solución, que ya te digo que nosotros no la damos, sino que se generen estrategias, que las partes generen estrategias para resolver sus propios conflictos. Para contarnos, por lo que aportas, Alberto, ¿se puede decir desde el desconocimiento cómo voy a mediar con un niño de 2 años? ¿Hay una edad mínima? ¿Se puede educar entonces en la mediación? Claro, efectivamente. Es decir, lo que hacemos, en la mediación lo que hacemos es que por una parte podemos trabajar en el conflicto que puedan tener las partes. Cuando hablo de las partes ya puedan ser de unos padres o unas personas que están en un proceso de divorcio, como puede ser unos padres que tienen un conflicto con sus hijos, como puede ser una mediación en un grupo de trabajo, ¿vale? Quiero decir, una mediación vecinal. La mediación se da en muchísimos ámbitos. Entonces, desde ahí trabajamos con los adultos, pero con los niños, como tú muy bien dices, lo que hacemos en los proyectos de mediación que instauramos en los colegios es introducir la mediación desde muy pequeños, es decir, desde primaria ya. Y entonces lo que se hace en los colegios es que precisamente se va formando a lo largo de los años, se cogen a niños de por ejemplo, 8 o 9 años, se les va formando, ¿vale? En varios cursos escolares y finalmente acaban formando como mediadores ellos mismos. Y entonces se crea, incluso en los colegios, un servicio de mediación donde son los propios chavales de 13, 14 años los que actúan incluso como mediadores, porque ya tienen una cultura de mediación y una cultura de paz también. Sí, cuando os presentabais, Miriam, yo iba a decir eso de siento una envidia sana, pero como hermanos me he mordido los fonemas, porque es una entelequia, eso seguro que la envidia no es sana, no es sana. Seguro. Y hay en tus experiencias, Miriam, y Alberto, imagino además que la envidia debe ser un elemento habitual en el conflicto, ¿no? Sí, además precisamente dentro de los cuentos se puede ver claramente la diferencia también entre la envidia y los celos. Y esto es algo que cuando los niños o niñas que hay en las escuelas o incluso en los institutos, donde vamos también bastante, se dan cuenta que muchas veces el conflicto que tienen con el de al lado es únicamente cosa suya, que lo que tiene es envidia por el compañero o la compañera, pues parece que la cosa se diluye. Y en ocasiones, pues como decía Begoña Ibarrola, como el cuento guía sin aconsejar, tú no das consejos, como decía Alberto, sino tú haces que la persona que te está escuchando, estos niños o niñas que te están escuchando, pues que de repente es como si les hubieras encendido la luz de un pasillo oscuro, y cuando perciben esa sensación dicen, uy, es que igual esto yo lo estaba enfocando de una manera y me estaba equivocando. Entonces sí que es algo muy curioso la utilización del cuento en estos temas. Ya. Además creo que una aclaración importante, porque pienso que la mediación la hemos sostenido siempre como un acto anterior o para preservar o evitar un juicio. Efectivamente. Mira, cuando yo doy las formaciones a gente para formarlos como mediadores, eso es una cosa que dejo yo muy claro. Es decir, todo el mundo parece que cuando habla de mediación, eso porque un juzgado ha derivado a mediación, porque el conflicto es decir, la sentencia parece como que no va a resolver ese conflicto que puedan tener las partes, o porque realmente hay algo que solucionar para, como tú bien dices, Coral, para evitar ir al juicio, pero no es así. Claro. O sea, realmente
el conflicto es muchísimo más amplio y todas las personas entramos en un momento de nuestra vida en conflicto con otras personas. Y cuando entramos en esa dinámica puede ser un hijo con sus padres, que no van a llegar a ningún juicio, pero tienen una serie de conflictos familiares que se tienen entonces que trabajar para llegar a esos entendimientos, a esos acuerdos. Y precisamente por eso se tiene que trabajar con las emociones, con identificar. Muchas veces la gente le pasa también que no es que ya gestione mal la emoción, sino que ni tan siquiera tiene esa capacidad de identificar. Cuando tú has hecho antes la pregunta de lo de la envidia, identifican que lo que les pasa es la envidia, ¿vale? O que pueden tener envidia. Entonces se trabaja con eso. O sea, entonces trabajamos lo que es pues esa emoción, la identificación correcta, después cómo lo vamos a gestionar, qué pasa cuando sale esa emoción, cómo enseñarles también a cómo reaccionar ante esa misma emoción en un futuro, a que sean capaces de hacerlo de otra forma diferente, que no les lleva a esa situación. Por lo tanto, sí, la mediación es mucho más. Sí, bueno, yo lo que quería decir es que muchas veces los problemas familiares también, pues lógicamente se arrastran hasta un lugar donde asisten todos los días, que es el colegio, el instituto, y ahí, bueno, pues todo lo que tal vez tengan un poco también ahí, todo eso, ese caldo de cultivo conflictivo que está en casa, lo trasladan a la escuela. Entonces, claro, Alberto hace más mediaciones familiares, yo hago más mediaciones escolares, y entonces sí que es verdad que también en la escuela pues se genera, lógicamente hay además unas normas que cumplir, unos parámetros a los que llegar, y claro, cuando uno ya viene de toda esa complicación familiar, pues ya al llegar a la escuela muchas veces se revienta, esa situación revienta en la escuela. Entonces, por eso también el tema de la mediación escolar creo que es fundamental, que cada día, afortunadamente, pues los centros son más conscientes que hay que hacer esto desde muy pequeños, como ha dicho Alberto, y que sí que es verdad que hay varios programas ya pues de institutos y de colegios que sí que las niñas y niños cuando llegan después de la formación, pero son grandes mediadores, Porque... ¿En qué arquetipo clavaríamos a la figura del mediador o la mediadora? Yo diría que el mago, fíjate, porque tienes que estar ahí un poco dentro del conflicto, pero fuera, viéndolo desde fuera, y dando como las herramientas, pero sin que sean las tuyas, sino que sean las del otro, como reconocimiento. Entonces yo, arquetipalmente, yo me pondría en el mago, fíjate. ¿Algún cuento recomendaríais para la gestión o para encontrarnos de cara al espejo con el conflicto? Pues fíjate, yo creo que para empezar con el tema de la mediación, pues el cuento de buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Se llama así, buena suerte, mala suerte, porque es esa parte de la gente te dice, ¡ay, qué buena suerte que tienes! Y tú dices, bueno, nunca se sabe, ¿no? Si es buena suerte o mala suerte. Entonces, yo creo que para el tema de comenzar la mediación, tienes que establecer que no hay nada ni bueno ni malo, sino que las cosas surgen en función de las circunstancias de cada uno y en cada momento. Entonces, es ahí un poco no involucrarte y no tampoco juzgar nada de forma así como repentina, ¿no? Sino que, bueno, pues reposar. Yo creo que la mediación también tiene una parte de reposo y de paz importante. O sea, yo también tengo un conflicto ahora, que se nos acaba el café y el tiempo. Entonces, si os parece, vamos a invitar a quienes escuchan Cornucopia a que sus comentarios, preguntas, todo lo que quieran formularos acerca del tema, pues que lo dirijan, escriban a periplotv@gmail.com, y Miriam y Alberto, si os parece, pues nos encontramos en un nuevo espacio para dar respuestas y para seguir charlando en un nuevo café. Me parecerá genial. Que sí, que se nos ha quedado muchas cosas en el Twitter, cosas muy interesantes. Pues por eso, si os parece, nos vemos en un próximo café, ¿vale? Venga, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A disposición. Gracias por la invitación. La conversación con Miriam y Alberto goza de tanta materia que, lejos de decir aquello de que hasta aquí hemos llegado, decidimos retomar el hilo de la mediación, y eso será en un nuevo café, en el próximo espacio.
poetas. No perdamos el tiempo. Trabajemos, que al corazón le está llegando poca sangre. Estas palabras de Gloria Fuertes pliegan hoy nuestro programa. Ha sido mucho más que un placer. Nos volvemos a encontrar aquí, en Cornucopia. Hasta pronto. Y entre calimas, sirocos y otros vientos, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo.